Hola niños, hoy vamos a trabajar con la asignatura de desafíos matemáticos, aprendizaje esperado, describe rutas y calcula la distancia real de un punto a otro en mapas, con el contenido en cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Este aprendizaje esperado está relacionado con estas dos lecciones que les voy a explicar en este video. Y para esto es necesario empezar con la número 17 titulada ¿Cuál es la distancia real? Antes de empezar con esta lección tenemos que retomar algo de lo que ya hemos trabajado y hemos aprendido en días anteriores en relación a la asignatura de geografía, y es el tema de la escala en los mapas. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a realizar, recordando que un mapa es la imagen reducida de la Tierra, donde se representa el espacio geográfico desde lo más cercano hasta lo más lejano, y la escala te indica cuántas veces se ha reducido la superficie que se representa en un mapa. Entonces, esta es la utilidad de la escala, representar esa parte del mapa, esa sección, ya sea el estado, el municipio, el mundo, porque de otra forma es imposible. Entonces, por esto dice que la escala indica las veces que se ha reducido. Y hay dos tipos de escala, la numérica y la gráfica. Ahorita les voy a mostrar ejemplos. La escala numérica se representa así, aquí tal cual como está escrita y como se muestra en este mapa. Siempre dice escala y estos números, y se leen 1 a 10 millones. 1 y los dos puntos significa A. Y el número 10 millones. Ahora, 1 siempre es la unidad de medida que está manejando el mapa. A veces te dice centímetro, a veces te dice metro, dependiendo del tamaño del mapa. Normalmente va a ser centímetro, entonces, si la unidad del mapa es el centímetro, entonces se representa así. Un centímetro es igual a 10 millones de centímetros. Eso significa esta escala. Y esta es la escala gráfica. Dijimos que la anterior es la numérica. ¿Por qué? Porque está escrita y representada solo con números. Y la escala gráfica, como el nombre lo dice, gráfica viene de imagen o dibujo. Aquí está representada. La escala gráfica es una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. Más claro como lo dice ahí. Esta imagen que está aquí de la escala gráfica representa, equivale a la distancia en la realidad. Por ejemplo, si tú necesitas una regla para medir esto, de aquí a aquí, si en tu regla mide 1 centímetro, del 0 a 100, significa que 1 centímetro en el mapa es igual a 100 metros o 100 kilómetros, de acuerdo a lo que se esté hablando. Si tú la mides completa, este cuadrito rectángulo, y mide 4 centímetros hasta donde topa, significa que 4 centímetros equivalen a 400 metros o kilómetros, de acuerdo a la unidad que se está usando en el mapa. En este mapa se está usando la unidad de kilómetros. Si tú mides esta escala gráfica y mide 3 centímetros, supongamos hasta donde topa, del 0 al 300, significa que 3 centímetros es igual a 300 kilómetros. Si lo midieras del 0 hasta aquí y midiera 2 centímetros, significa que 2 centímetros es igual a 200 metros. Por ejemplo, si yo mido con una regla de Hermosillo a justo aquí donde dice Sonora y mide 1 centímetro, va a significar que 1 centímetro es igual a 100 kilómetros. Aquí vemos ambos tipos de escala para que los logremos diferenciar más fácilmente. La numérica, que se define así en el mapa, dice escala y los números. Y la gráfica, donde vas a ver la barrita dibujada y la cantidad en la que se está representando, kilómetros, metros, millones, y los números. En este caso, este mapa tiene los dos tipos de escala. A veces puede venir o solo esta o ambas. Sabiendo esto, continuamos
con esta lección. Les decía que es la 17. Aquí esta lección nos pide que midamos distancias de cierto cerro a otro cerro. Miren, vamos a leerla. Dice: en equipo calculen la distancia real aproximada de los siguientes cerros. Den su respuesta en kilómetros. Es muy importante que hagamos énfasis a que tenemos que dar la respuesta en kilómetros. Y aquí nos dice: del Cerro Calavera al Mirador, del Cerro Picacho a Juan Grande, de San Juan a la Calavera y de Los Gallos a San Juan. ¿Qué significa esto? Que yo en este mapa que está aquí tengo que ubicar en el punto A el recorrido del Cerro Calavera al Mirador. Ubico Calavera, aquí está. Donde está el triangulito, a partir de ahí empiezo a medir. Del Cerro Calavera al Cerro Mirador, acá está el mirador. Significa que con una regla voy a medir esta distancia y después voy a transformarla a kilómetros en la vida real. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos nuestro mapa, en este caso es del estado de Aguascalientes, aquí está nuestra Rosa de los Vientos y la escala. ¿Qué tipo de escala es esta? Bueno, pues al solo ver este rectángulo con cuadritos yo ya voy a saber que es escala gráfica. Y nos está hablando de kilómetros. 0 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Esto significa que si yo con una regla mido del 0 al 5 y es 1 centímetro, significa que 1 centímetro va a ser equivalente a 5 kilómetros, porque aquí me lo dice. Aquí está ya la regla. Medimos. Esta escala con una regla en total mide 2 centímetros. ¿Qué significa? Que si yo en el mapa mido 2 centímetros, va a representar 20 kilómetros. Del 0 al 2, 20 kilómetros. Pero para que se nos faciliten más las cuentas, vamos a usar la unidad de 1 centímetro. Vamos a ir midiendo de 1 centímetro en 1 centímetro para saber la distancia. Entonces yo voy a saber que si mido del 0 al 1 centímetro, llego al 10. ¿Qué significaban estos números? ¿Metros o kilómetros? Kilómetros. Yo sé que 1 centímetro va a ser igual a 10 kilómetros. Entonces, ya que sé esto, vamos a calcular la siguiente distancia. Del Cerro Calavera a Sierra Fría. Aquí ya tengo encerrado el Cerro Calavera, acá Sierra Fría, y tengo que medir con mi regla desde aquí hasta acá. Que no se nos olvide, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Coloco mi regla justamente en el punto negro y al otro punto negro y mide 2 centímetros exactamente. Si yo sé que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿a cuánto va a ser equivalente 2 centímetros? Pues muy fácil, el doble. Lo que puedo hacer es multiplicar 2 por los 10 kilómetros y me va a dar 20. Entonces la respuesta aquí sería 2 centímetros es igual a 20 kilómetros. Y así de fácil estoy calculando la distancia real a través de la escala. Seguimos con el siguiente. Aquí el recorrido va a ser desde el Cerro Calavera a San Juan. Ubico el Cerro Calavera, ubico el Cerro San Juan y tengo que colocar mi regla desde aquí hasta acá. ¿Cuántos centímetros mide? Mide 3 centímetros. Entonces, si yo ya sé que 1 centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿a cuántos kilómetros va a ser equivalente 3 centímetros? Pues multiplico 3 por 10, me da 30. Por lo tanto, 3 centímetros es igual a 30 kilómetros. Esto significa que estos 3 centímetros desde el Cerro Calavera hasta el Cerro San Juan en la vida real miden 30 kilómetros de distancia. Es casi como si fueras del Salado a Culiacán. Continuamos. Siguiente distancia. Desde el Cerro La Calavera hasta San Juan Grande.
ubico el Cerro Calavera, ubico el Cerro San Juan Grande. Y ahora lo que sigue hacer es medir. Recuerda los pasos. Ubico el cerro y el otro cerro, mido en centímetros y hago la multiplicación. 3 pasitos. Ahora, como ya vi que mide 4 centímetros, lo que voy a multiplicar es 4 por 10 y me va a dar 40 kilómetros. Esa será la respuesta de la distancia entre Cerro Calavera a Cerro San Juan Grande. Y ahora, hasta ahí acabamos con la lección 17. Ahora va a ser tu oportunidad de realizar lo que te pide esta lección. Ya tú vas a tener que ubicar el Cerro Calavera, el Cerro Mirador. Aquí está el Calavera, aquí está el Mirador. Los ubico, mido en centímetros, cuánto se equivale y lo multiplico por 10. Y así sucesivamente, del Picacho a Juan Grande. A ver, ¿dónde está Picacho? Aquí está. ¿Dónde está Juan Grande? Acá está. Los mido y hago la multiplicación y esa va a ser la respuesta. Hasta aquí la lección de hoy, pero voy a continuar a explicarles de una vez la lección de mañana. El video lo puedes dejar hasta aquí y mañana ver la siguiente parte, o si quieres verlo de una vez, adelante. Aquí está la siguiente lección, lección 18. Dice distancias a escala. Si la escala del siguiente mapa es 1 a 1.000.000, calcule la distancia real aproximada en kilómetros que hay en la línea recta de los cerros. Aquí significa que un centímetro en el mapa es igual a 1.000.000 de centímetros en la vida real. Ahora, ¿qué puedo hacer para hacer mis multiplicaciones? Si yo quiero medir de un cerro a otro y es 1 centímetro, tendría que multiplicar, por ejemplo, 1 centímetro por 1.000.000 o 10 centímetros por 1.000.000 de centímetros para que me dieran la respuesta total. Pero como está demasiado larga la cifra, lo que vamos a hacer es este 1.000.000 de centímetros lo vamos a convertir a kilómetros para ver a cuánto equivale. Si yo ya sé que 1 centímetro es igual a 1.000.000 de centímetros, porque es lo que nos dice la escala. Si te fijas, en este mapa no tenemos señalada en ningún lado la escala. No tenemos ni la gráfica ni la numérica. La escala me la está señalando aquí en el problema y es numérica. 1 centímetro es igual a 1.000.000 de centímetros. Ahora, ¿a cuántos kilómetros va a equivaler 1.000.000 de centímetros? Tengo que hacer una división. ¿Por qué? Porque de esta forma nos va a dar el resultado correcto. Yo sé que 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Entonces, continuamos. Tenemos que dividir 100.000 entre 1.000.000 y eso me va a resultar 10 kilómetros. Ahora, en lugar de usar la escala de 1 centímetro es igual a 1.000.000 de centímetros, vamos a utilizar 1 centímetro es igual a 10 kilómetros. Prácticamente resultó la misma escala que en el mapa anterior. Aunque no sea el mismo, es diferente ya el problema. Entonces vamos a realizar un ejemplo nada más para que quede claro y ya tú continúes con lo demás. Vamos a medir la distancia entre el Cerro Espumilla y el Cerro Volcancillo. Lo ubico, Cerro Espumilla, Cerro Volcancillo y mido la distancia. Mide 4.5 centímetros. Y si ya sabemos que nuestra escala es 1 centímetro igual a 10 kilómetros, 4.5 centímetros ¿a cuánto va a ser equivalente? Pues tenemos que multiplicar el 4.5 por el 10 kilómetros. Y eso me resulta 45 kilómetros. Lo que significa que la distancia real aproximada entre el Cerro Espumilla y el Cerro Volcancillos en la vida real es 45 kilómetros. Y así va a ser tu oportunidad de que lo realices tú, del Cerro Grande a
el Cerro La Gotera. Ubicamos el